Hola, en este video te voy a hablar del tema de razones y proporciones. Frecuentemente en la vida diaria necesitamos comparar cosas o cantidades. Por ejemplo, podemos hablar de Luis y de Rodrigo, ¿no? Y decir que Luis tiene 36 canicas y que Rodrigo tiene 12 canicas. ¿Cómo podemos comparar las canicas de Luis con las canicas que tiene Rodrigo? Pues lo podemos hacer a través de una diferencia. Podemos decir que las canicas de Luis son 24 tiene 24 canicas más que Rodrigo. ¿Y eso cómo lo hicimos? Pues bueno, a 36 le quitamos 12 y nos quedaron 24. Pero también podemos comparar las cantidades a través de una división, ¿sí? Si dividimos las canicas que tiene Luis entre las que tiene Rodrigo, observen que me daría que 36 entre 12 es 3. Esto es, Luis tiene 3, el triple de canicas de las que tiene Rodrigo. Pero también puedo comparar las canicas que tiene Rodrigo respecto a las canicas que tiene Luis. Y en este caso, ¿qué sucedería? Si Rodrigo tiene 12 canicas y Luis tiene 36 canicas, entonces, ¿qué tendría? Un tercio. ¿Qué digo entonces? Que Rodrigo tiene la tercera parte de las canicas que tiene Luis. ¿Sale? Entonces puedo comparar las cantidades a través de una resta o diferencia o a través de una razón o división. Hay que hacer algunas anotaciones importantes aquí. En una razón acostumbramos decir que el primer término de la razón se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. Y el resultado de la división entre el antecedente y el consecuente es el valor de la razón. Cuando comparamos las canicas de Luis entre las de Rodrigo, entonces, ¿quién era el antecedente? Luis. Mientras que el consecuente era Rodrigo. ¿Sí? Si invertimos la razón, pues obviamente esto se invierte. No debemos de confundir lo que es una razón con lo que es una fracción. Recuerden que en una fracción tomamos un todo y lo dividimos en partes, y de las cuales el numerador nos indica cuántas partes tomamos del total en que se dividió. ¿Sale? Pero aquí una razón, puedo hablar de cosas distintas. Por ejemplo, aquí el automóvil que recorrió 30 kilómetros en 9 minutos, observen que son entidades distintas los kilómetros a los minutos. ¿Sí? Entonces, se parece, pero no son lo mismo. En una fracción, tanto el numerador y el denominador son números enteros, mientras que en una razón, el antecedente y el consecuente no son necesariamente números enteros. Esto es, puedo hablar de una razón 3.25 a 7, ¿sale? Y eso se vale. Entonces, hay que tener muy presente estas anotaciones. Continuamos. ¿Qué es una proporción? Cuando nosotros igualamos una razón con otra razón, lo que tenemos es una proporción, ¿sí? Y ahí tenemos un claro ejemplo de una proporción.
y lo leemos A es a B como C es a D. Pero también una proporción la podemos escribir de otra manera, así. Y lo seguimos leyendo que A es a B como C es a D. Pero también puedo escribirla de otra manera. A es a B como C es a D. Y acá es muy importante que nos quede claro que a los números A y D se les llama extremos y a los números B y C se les llama medios. Aquí es muy claro decir que estos dos son los medios, mientras que estos dos son ¿qué? Extremos. Aquí es muy evidente, ¿no? Los medios y los extremos. Pero acá, ¿qué sucedería? A y D serían ¿qué? Pues los extremos, mientras que C y B, o B y C serían los medios. Y de igual manera, aquí, ¿quién serían los medios? Los medios tendrían que seguir siendo B y C. Estos serían los medios. Mientras que los extremos ¿sale? Entonces, esto es importante porque de aquí ya podemos enunciar el teorema fundamental de las proporciones. El teorema fundamental de las proporciones enuncia que en una proporción siempre se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Esto es, que si nosotros multiplicamos A por D, tendremos que tener el mismo resultado de multiplicar B por C. Y no importa cómo escribamos la proporción. Si yo digo que A es a B como C es a D, nuevamente, ¿qué se tiene que cumplir? Que el producto de los extremos, A por D, tendrá que ser igual al producto de los medios. Esto es, los productos cruzados en una proporción van a ser, me van a dar el mismo resultado. Este resultado, bueno, esto que acabamos de enunciar es importantísimo. Cuando aplicamos proporciones a la solución de problemas, observamos que en ocasiones, si una variable aumenta y la otra aumenta, o si una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces se tienen dos tipos de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Una proporcionalidad directa o una proporción directa es cuando si una de las variables que intervienen en esa proporción aumenta, pues la otra también aumenta. O que si una de ellas disminuye, la otra también disminuye. Pero en ocasiones tenemos proporcionalidad inversa. Una proporcionalidad inversa es que al disminuir una de las variables aumenta la otra, o al aumentar una de las variables disminuye la otra. Veamos un ejemplo de proporcionalidad directa. Cuanto a mayor cantidad de trabajos que entrego, si aumentan los trabajos que entrego, ¿qué tendrá que pasar con mi calificación? Pues tendrá que aumentar, ¿no? ¿Sale? Si aumentan las horas de estudio que tengo, que realizo, pues tendrá que aumentar mi calificación. Eso es un ejemplo de... pero también puede ser que a menor cantidad de trabajos que entregue, pues tendré que tener menor calificación. ¿Sale? Eso es una proporcionalidad directa. ¿Cuál sería un ejemplo de una proporcionalidad inversa? A cuantas más horas le dedique yo a distraerme en el Facebook, menor será mi calificación. ¿Sale? Eso es una proporcionalidad inversa. A mayor velocidad que viaje, dentro de los límites permitidos, menor será el tiempo que tarde en llegar. ¿Sale?
Entonces, esto es una proporcionalidad inversa. Continuamos. Revisemos algunos ejemplos de cómo se aplica la proporcionalidad directa. Tenemos el primero. Un coche puede viajar 90 kilómetros con 8 litros de gasolina. ¿Cuánto podrá viajar con 10 litros? Entonces tenemos que 90 kilómetros con 8 litros. ¿Qué decimos? 90 es a 8 litros, ¿como quién? Como los 10 litros. Los 10 litros no debo de ponerlos acá, los debo de escribir aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué tendría? Que no conozco cuántos podrá viajar. Entonces, haciendo uso de la propiedad de las igualdades, el producto de los medios tendrá que ser igual al producto de los extremos. Entonces, ¿qué tendría? En este caso, 90, multiplico los opuestos que se conocen, 90 por 10, y lo divido entre el opuesto al que se desconoce, entre 8. 90 por 10 me van a dar 900 entre 8, y eso me va a dar precisamente 900 entre 8, me va a dar como resultado 112.5. ¿Qué? 112.5 kilómetros. 112.5 kilómetros. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Es más gasolina, me tiene que alcanzar para más kilómetros. Veamos uno más. Un coche viaja 200 kilómetros en 1 hora y media, con una velocidad constante. ¿Cuántos kilómetros puede viajar en 7 horas manteniendo la misma velocidad? Ok, entonces planteamos nuestra regla de 3. Viaja 200 kilómetros en 1.5 horas. ¿Cuántos kilómetros puede viajar en 7 horas? Es importante que alineemos acá que tengo horas debajo de horas y acá kilómetros debajo de kilómetros. Nuevamente es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si transcurre más tiempo viajando, pues tiene que alcanzar mayor distancia, ¿no? Entonces, usemos el producto, los productos cruzados, ¿no? 1.5 multiplicado por x, que es el producto de los medios, tendrá que ser igual al producto de los extremos, a 200 multiplicado por 7. Despejando, ¿qué pasaría? Que x es igual a 200 multiplicado por 7, y esto dividido entre 1.5. Vamos a hacer la operación en la calculadora y tendríamos que 200 por 7 entre 1.5 me va a dar como resultado que serán 933.3, ¿no? Eso es lo que nos aparecía en la calculadora. ¿Tiene sentido? Ok, si son más horas, pues tendrá que avanzar mayor distancia. Entonces mi respuesta es correcta. Veamos otro ejemplo más. 6 kilos de papas cuestan 70 pesos. ¿Cuánto costarán 4 kilos y medio? Ok, ya planteamos nuestra regla de 3. Tendremos que alinear kilos debajo de kilos y dinero debajo de dinero, ¿no? 6 kilos de papas es a 70 pesos, lo mismo que esos 4 kilos, ¿a dónde los debo de poner? ¿En esta columna o en esta? En esta, ¿verdad? Kilos debajo de kilos. 4.5 es a X.
Nuevamente me valgo de bueno, escribo mi regla de 3. X va a ser igual a la multiplicación de los opuestos que se conocen, 70 por 4.5, y se va a dividir entre el opuesto al que se desconoce, entre 6. Vamos a hacer la operación y tendría que 70 por 4.5 y dividido entre 6 me va a dar, ¿cuánto? 52.5. ¿Sí? Ese era el resultado que nos mostraba la calculadora. Sí. Veamos un ejemplo más. Bueno, ¿y tiene sentido? Sí, si por 6 kilos pagué 70 pesos, por menor cantidad de kilos debo de pagar menor cantidad de dinero. ¿Sí? Tiene sentido mi resultado. Veamos este. 6 kilos de papas cuestan 70 pesos. Otra vez, tengo que alinear kilos debajo de kilos y dinero debajo de dinero. Entonces tengo 6 kilos que cuestan 70 pesos. Pero ahora me dicen cuántos kilos puedes comprar por 100 pesos. ¿Los 100 pesos los debo de poner acá? No, los debo de poner aquí. Dinero debajo de dinero. Y entonces planteo mi regla de 3. X va a ser igual a ¿quién? A 6, perdón, a 6, wow, no tengo forma de resolver, bueno, voy a escribirlo aquí. X es igual a 6 por 100 entre 70. Estoy multiplicando los opuestos que se conocen y voy a dividir entre el opuesto al que se desconoce. Nuevamente lo hago con mi calculadora y tendría que multiplicar 6 por 100, que me daría 600, y lo voy a dividir entre 70. Resultado, 8.57. 8.57. ¿Sí? O sea, me alcanzaría como para 8 kilos y medio. ¿Sale? Un poquito, casi 8 kilos 600 gramos. ¿Sí? Pero esto es importante, que alineemos cantidades de la misma magnitud debajo de cantidades de la misma magnitud. Y de esa manera incurriremos en menor cantidad de errores. Uno más. En la clase de matemáticas se inscribieron 55 alumnos. Si 22 son mujeres, ¿qué porcentaje de alumnos son hombres? Ok. Entonces, los porcentajes también no son otra cosa que una regla de 3 directa, ¿no? Tengo alumnos y tengo porcentaje. O sea, son 55 alumnos que representarían el 100%. Los 22 alumnos que son mujeres, ¿qué representarían? Bueno, ¿cuánto es 22 para 55? Pues son 33. 33 alumnos serían hombres, ¿no? 33 más 22 me da 55 y necesito encontrar ese porcentaje. Entonces, X va a ser igual a ¿quién? A 33 por 100 entre 55. Y con eso tendría el porcentaje de hombres. Vamos a recurrir al artefacto. Y tendría que 33 por 100 serían 33 por 100. 3.300, y eso lo voy a dividir entre 55. Y eso me resulta que es el 60%. Ese es el resultado que estoy buscando. 60% son hombres, y entonces ¿cuánto será el porcentaje de mujeres? 40% en esa clase de matemáticas. Avanzamos. Recordamos que es una proporcionalidad inversa. Las proporciones inversas se caracterizan porque al disminuir una variable la otra aumenta, o al aumentar una variable la otra disminuye. Entonces resolvamos algunos ejercicios.
Este es un ejercicio de proporcionalidad inversa. Un ganadero tiene forraje suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. La pregunta es, ¿cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de forraje 450 vacas? Entonces tengo vacas y tengo los días para los que me alcanza. Entonces, tiene 220 vacas y les puede alimentar por 45 días. La pregunta es, ¿cuántos días con la misma cantidad de forraje podrá alimentar ahora a 450 vacas? Recurramos a la lógica, ¿no? Si aumenta la cantidad de vacas, pues le tiene que alcanzar, pero para menor cantidad de días, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso, que es una proporcionalidad inversa, vamos a multiplicar 220 por 45 y lo vamos a dividir entre 450. ¿Sí? O sea, acá no son los productos cruzados. Tenemos que multiplicar este por este y dividirlo entre el que está acá. ¿Vale? Entonces, hagamos la operación, que son 220. Encuentro mi cursor. Aquí está. 220 por 45 y eso lo voy a dividir entre 450. Y eso me queda a, ¿cuánto? A 22. ¿Tiene sentido? Sí, el forraje me alcanzaba para 45 días y eran 220 vacas. Pero aumentó un poco más allá del doble, entonces me tiene que disminuir un poco menos, a un poco menos de la mitad, ¿sale? Tiene bastante sentido. Ok, revisemos este. Para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 toneles de 200 litros de capacidad cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de vino empleando 32 toneles. Entonces tenemos toneles o número de toneles y tenemos capacidad en litros. Si en 8 toneles, 200 litros. Ahora, ¿qué pasa si queremos emplear 32 toneles? Pues, ¿qué pasará con la cantidad de litros, ¿no? Si los toneles aumentan, tendrá que disminuir la cantidad de litros. Planteemos nuestra regla de 3 y nos quedaría de la siguiente manera. También, bueno, nos quedaría que x va a ser igual a la multiplicación de este por este dividido entre este. O sea, 8 por 200 entre 32. Recuerden que estoy haciéndolo así porque es una proporción que es inversa. Entonces, hacemos cuentas y nos quedaría que 8 por 200, 8 por 200 y eso se va a dividir entre 32. ¿Eso qué significa? Que tengo que ocupar, ¿cuántos toneles? 50. Debo de ocupar 50 toneles. ¿Sí? Si aumenta la cantidad de toneles, tiene que disminuir la capacidad de cada uno de los toneles. ¿Sale? Avanzamos con otro. 12 operarios confeccionan 192 abrigos en 27 días de trabajo. ¿Cuántos días deben trabajar 18 operarios para confeccionar la misma cantidad de abrigos? Observen que ese dato de 192 no se
no se duplica ni se disminuye, es el mismo, ¿no? Entonces ni siquiera lo necesito anotar en mi regla de 3 inversa. Sencillamente debo de anotar los operarios y los días. Tengo 12 operarios que se van a tardar 27 días. ¿Sale? ¿Cuántos días deberán de trabajar 18 operarios? Tengo 18 operarios y necesito saber cuántos días se tardarán en confeccionar la misma cantidad de abrigos. Y entonces mi regla de 3 quedaría que X va a ser igual a ¿quién? A la multiplicación de este por este dividido entre este, ¿no? Es una regla de 3 inversa. O sea, 12 por 27 dividido entre 18. Y hagamos la cuenta. Nos quedarían 12 por 27 y se va a dividir entre 18. Lo cual me indica que el resultado es nada menos que 18. ¿Tiene sentido mi resultado? Sí. ¿Qué pasó con los operarios? Aumentaron. Entonces, ¿qué tendrá que pasar con la cantidad de días? Tiene que disminuir. Entonces, está bien resuelto. Veamos uno más. 4 trabajadores se demoran 30 días en arreglar una casa. Si la casa debe estar lista en solo 20 días, ¿cuántos trabajadores se necesitan? Ok, ¿qué sucede ahí? Se aumentan los trabajadores, tendrán que disminuir la cantidad de días, ¿no? Si disminuyen los trabajadores, tendrían que aumentar la cantidad de días. Entonces, también establezco mi regla de 3. Trabajadores días, ¿no? Entonces, 4 trabajadores es a 30 días, lo mismo que X trabajadores a 20 días. ¿Qué sucede ahora? Pues la cantidad de días está disminuyendo. ¿Qué tiene que pasar con la cantidad de trabajadores? Pues tendrá que aumentar. Entonces, mi regla de 3 quedaría que X va a ser igual a ¿quién? A la multiplicación de este por este dividido entre este, ¿no? Esto es 4 multiplicado por 30 dividido entre 20. 4 por 3, 12, son 120. 120 dividido entre 20, pues es a 6. ¿Eso qué significa? Que tengo que tener 6 trabajadores. Y esa es la solución a este ejercicio. Uno más. El año pasado se limpió un canal en 28 días con 60 hombres. Este año se quiere efectuar el mismo trabajo en solo 21 días. ¿Cuántos trabajadores hay que contratar? Entonces, nuevamente, tenemos que escribir días, hombres, y entonces el año pasado fueron 28 días con 60 hombres. ¿Qué tiene que pasar este año? Pues quiero que se haga en menor cantidad de días. ¿Qué tendrá que pasar con la cantidad de hombres? Pues tiene que aumentar, tengo que contratar a más gente para que este trabajo se logre. Y entonces mi regla de 3, bueno, ya está planteada ahí mi proporción. Me falta encontrar el valor de la incógnita y sería que X va a ser igual a ¿quién? A 60 por 28 dividido entre 21. 60 por 28 dividido entre 21. Haciendo las cuentas, ¿cuánto nos queda? Ok, nos quedaría 60 por 28 y eso lo voy a dividir entre 21. Y eso me queda
como resultado 80. ¿Esto qué significa? Que en este año tengo que contratar a 80 hombres para resolver ese trabajo. Bien, y con eso terminamos. Espero que sea de su utilidad este trabajo. Hasta la vista.